Santos, en esta lección estaremos viendo cómo funciona tu iglesia, la lección número 8. En la anterior estuvimos viendo tu nueva familia, que es la iglesia, y la importancia de la comunión con los hermanos para crecer en tu vida cristiana. Ahora, vamos a ver en esta lección que debe tener la iglesia para poder funcionar correctamente o bíblicamente. Y el apóstol Pablo dice y da un consejo en Primera de Corintios 14:40, dice: hágase todo decentemente y con orden, para que la iglesia pueda llevar a cabo su propósito. Dios estableció ministerios, y la Biblia dice claramente en Efesios que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, amén, pastores, evangelistas y maestros, para que el creyente, para prepararlos para la obra del ministerio. Con los santos perfeccionados se logra, en otras palabras, hacer la obra del ministerio. Y con el cuerpo de Cristo se logra la perfección del ministerio. Entonces Jesús primero los formó su carácter y todo. Y esa es la función de la iglesia, mis santos hermanos. Amén. Para poder ver resultados. Para eso tenemos que, con la ayuda del Espíritu de Dios, llegar a que cada miembro de la iglesia cumpla su función. Amén. Y así el cuerpo de Cristo viene edificado. La iglesia tiene oficiales o personas que guían la congregación. De acuerdo con el Nuevo Testamento, el gobierno de la iglesia era una pluralidad de ancianos. O sea, en griego significa presbítero. Amén. Y también viene usada la palabra obispo. Bueno, estas palabras, obispos y pastores, han estado impuestas por nuestra cultura más bien. O sea, han sido, pero cuando la Biblia habla de ellas, se refiere a la misma función del anciano. Son términos diferentes, pero identifican a la misma persona y al mismo ministerio. Ahora, se puede decir, la calificación, los requisitos de un obispo lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo del 1 al 7. Pero también vemos que los mismos los encontramos para los ancianos en Tito, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Y es por eso que en Tito Pablo los nombra junto a todos dos y usa estos dos términos para referirse a la misma persona. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículo 5 dice anciano, pero en el versículo 7 usa la palabra obispo, o sea, refiriéndose a los conductores de la iglesia. Pero también en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 2 aparecen juntos los tres términos. Usa la palabra anciano, o sea, presbíteros. Usa la palabra apacentar, que quiere decir con respecto a la función del pastor, de los pastores. Y usa la palabra cuidando, que quiere decir episcopeo. Quiere decir que ahí están los ancianos, los pastores y los obispos. Usa estos tres términos. Ahora, ¿cómo deben ser reconocidos o constituidos los ancianos? Según el modelo bíblico, sigue siendo igual, hermanos, porque la palabra de Dios no cambia. Amén. Son los conductores de la iglesia que tienen la responsabilidad de individualizar y nominar, o sea, constituir a otros ancianos. Amén. Y ahora, en el principio lo hicieron los apóstoles. Amén. Ellos fueron los encargados de establecer a los ancianos, según el libro de Hechos capítulo 14 versículo 23, donde dice que ellos constituyeron ancianos en cada iglesia. Después fueron los que estaban más cerca de los apóstoles, o sea, sus colaboradores, amén, del ministerio. Por ejemplo, Pablo le encargó a Tito y que vaya a Creta, amén, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos, dice, en cada ciudad. Tito capítulo 1 versículo 5. Y tercero fueron los ancianos mismos a consagrar a otros ancianos. En Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la
imposición de las manos del presbiterio. Ahora, vemos aquí que la imposición de mano era el medio como para identificarse con otra persona, amén. Así le reconocían el ministerio y como que le decían, estamos contigo, te sostenemos, amén. Entonces el cargo de los ancianos, según podemos ver en las Sagradas Escrituras, era de vigilar, amén. Su función específica era esta, de vigilar por la iglesia, de cuidarla. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 5. Su responsabilidad era de predicar y enseñar, o sea, funciones específicas. Primera de Timoteo 5, 17. De exhortar según la sana doctrina. Tito, capítulo 1, versículo del 7 al 9. También era su encargo, era de nutrir y proteger la grey del Señor. Hechos capítulo 20, versículo del 28 al 30. Era de animar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. De confrontar. Primera de Tesalonicenses 2:12. O sea, también ellos tenían que determinar la conducta de la iglesia. En Hechos capítulo 15, versículo 22, la Biblia dice que ellos, los apóstoles, amén, los ancianos y toda la iglesia cumplían esta función. Amén. Ellos tenían que también dar el buen ejemplo a los otros, según Primera de Pedro capítulo 5, versículo 3. Entonces podemos ver que a través de todas estas responsabilidades, la Biblia pone a los ancianos como los responsables al centro de la obra de toda la iglesia. Amén. ¿Qué podemos ver entonces? También cuál era la relación con los ancianos que tenían que tener con la iglesia. Según Primera de Tesalonicenses, amén, capítulo 5, versículos 2 y 13, dice así la palabra, que reconozcáis, o sea, quiere decir que significa conocer íntimamente. Se refiere a una relación estrecha de respeto, de colaboración, de amor, amén, etcétera. Podemos ver la cita bíblica en Hebreos 13, versículos 7 y 17, que también habla con respecto a imitar la fe, a someterse a ellos. Bendito sea el Señor. Pero podemos seguir viendo más adelante en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, se usa la palabra honor para los ancianos. En el versículo 17, traducida en términos griegos, esto equivalía, amén, se refería a la paga financiera. O sea, la iglesia primitiva, algunos ancianos eran sostenidos por la iglesia primitiva. En Primera de Corintios, capítulo 9, Pablo, cuando está refiriéndose a su ministerio, lo especifica. Así en el versículo 13 dice, ¿no saben que aquellos que hacen el servicio sagrado comen de lo ofrecido en el templo? Y Pablo establece que este sosteño es un derecho. En el versículo 6, por eso dice, hace una pregunta, dice, para hacer entender esto. ¿Acaso solo yo y Bernabé no tenemos, dice, derecho de no trabajar? ¿Ja? Entonces, dejémoslo ahí con respecto a las funciones y a todo lo que tenía que ver con los ancianos. Pero vamos también a hablar con respecto a los diáconos. Cuando la palabra de Dios habla con respecto a los diáconos, usa términos para ver que la función de ellos era de servicio. Amén. Usan tres términos, pero todos tres tienen que ver con servicio, reduciéndolo así. Y esto es importante que nosotros entendamos que si nos ponemos a ver los requisitos de los ancianos y de los diáconos, podemos ver que son idénticos. Entonces es importante que reconozcamos que tanto ancianos y diáconos tienen que tener las mismas cualidades desde el punto de vista moral y espiritual. La única diferencia es que el anciano tiene que ser en grado de enseñar. Amén. Mientras que el diácono no se le pide que tenga esta cualidad. No es necesaria en su encargo. El diácono
tiene la responsabilidad de atender las necesidades de los otros con sacrificio, con servicio. Amén. O sea, resumiéndolo así, es una esencia grande espiritualmente que tienen los ancianos. Ahora, la iglesia local usa estos tres términos, la Biblia, para aquellos que son los encargados oficialmente. Y son los ancianos, que ya hemos visto que se refiere al pastorado y al obispo. Solamente cambian los términos. Y también los diáconos y las diaconisas. Ahora es importante que entendamos, si nosotros leemos los requisitos, por qué el Señor constituye pastores, no pastoras. Amén. Aún dice que sea marido de una sola mujer. No dice al revés, al contrario. Y Pablo, cuando esto le dice, refiriéndose a la iglesia, le da dos motivos por qué las mujeres no. Y le dice, primero, porque fue creado el varón. Amén. Y segundo, porque Satanás no engañó al hombre, sino a la mujer. Y ahora no se trata de machismo o de cosas culturales. Y es importante que nosotros entendamos que para que la iglesia, bendito sea su nombre, pueda funcionar correctamente, bien, bíblicamente, es importante que pongamos en práctica todas estas funciones. El propósito que Dios tiene para la iglesia se tiene que cumplir por medio de estas 5 funciones o 5 tareas básicas que son la adoración, amén, la proclamación, la educación, amén, o sea, el discipulado, por eso nos manda a ser discípulos, el servicio social, amén, el compañerismo, hermano, esto es importante, amén. Entonces, para que nosotros podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para la iglesia, mediante estas funciones, hermano, estos ministerios, la iglesia va a desarrollar un programa integral, amén, con propósitos de acuerdo a las Sagradas Escrituras para poder desarrollar el evangelismo, el discipulado, la enseñanza, la ayuda social y así cubrir y ser verdaderamente como Dios nos manda a ser luz y sal en este mundo. Que Dios nos ayude, hermano, a edificarnos los unos a los otros y que el cuerpo de Cristo siga creciendo en semejanza al varón perfecto, al Hijo de Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña, si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Y dejémonos que el Señor nos siga perfeccionando y que cada cual, hermano, comience a cumplir su función. Amén. Necesitamos mucho de sus oraciones y de todo corazón, hermano, unámonos y que Dios nos ayude a tener un mismo sentir, el sentir de Él en nosotros. Amén. Para movernos juntos. Que el Señor me los bendiga y que esta palabra sea de gran edificación y bendición a nuestras vidas. Dios les bendiga.